45 y más Radio y TV. Un estilo diferente. Un espacio dedicado a tu personalidad. Arte, política, Literatura. cine. 45 y más Radio y TV. Tu espacio donde se dice lo que se piensa. Este programa no está realizado por psicólogos, tampoco pretende dar consejos y mucho menos soluciones a problemas. Su única intención es mostrar una parte de las diferentes situaciones por las que hemos pasado en esta vida, los que ya nos encontramos alrededor de los 50 años de edad. Este programa está patrocinado por Hamburguesa Brontos, Cancún y Praia del Carmen, México. Ironwood Flooring and Decking, Ottawa, Canadá. Lave Leve Itapema, Brasil. Todos necesitamos de las relaciones amorosas. La vida solo existe en ellas. No relacionarse es estar muerto. Aunque el amor es la respuesta a todos los problemas, también provoca los problemas más abrumadores. Encontrarlo, mantenerlo, perderlo, comprenderlo, apreciar todas sus variedades, el sexual, el espiritual, el familiar. Nos da muchos problemas. El amor libera, nos hace olvidarnos de nosotros mismos, pero también nos ata. Somos el problema y la solución. Mi nombre es Salvador Ramos y esto es A Mitad de Camino. Cuando éramos un poco más jóvenes, cuando andábamos de queda bien, lo común era que ambos nos mintiésemos piadosamente hasta lograr la mutua conquista. Es decir, él le hace ver a ella lo que él cree que a ella le gusta, y a ella le gusta mostrar a él lo que piensa que él desea. Este trabalenguas es la clave. Cuando la pareja se conoce y siente la atracción inicial, hará todo lo que pueda para lograr profundizar la atracción y tratar de establecer una relación. El problema radica cuando comenzamos a vivir en pareja. Nos descubrimos como dos perfectos desconocidos. El amor es ciego, pero la vida en pareja produce una recuperación de la vista increíble. Hoy nos resulta sorprendente que terminemos formando una pareja atraídos por las diferencias. Irónicamente, suele ocurrir que las mismas son ahora motivo de lucha. En un pasado relativamente corto fueron la fuente principal de atracción entre los dos. Uno puede sentirse atraído por la sed de aventura de su pareja, pero más tarde descubre que no hay manera de que se quede en casa. Las diferencias que en su momento fueron causa de fascinación y hechizo se convierten en una fuente de discordia. Surge el conflicto entre el hecho de lo que es y la idea de lo que debería de ser. Una de las cosas que aprendimos demasiado tarde es que la clave fundamental del amor, más allá del contiguo a pan y cebolla, era comenzar por conocernos a profundidad. El tiempo es el que trae diferentes situaciones, que ayudan a calibrar el grado de ajuste que tienen dos personas que se sienten atraídas mutuamente. Y no se trata solo de conocer a nuestra pareja, sino también de conocernos a nosotros mismos, especialmente en una relación. Además de que debe haber comprensión de las diferencias y aprender a vivir con estas, honrándose y respetándose el uno al otro, no podemos imaginar la vida en pareja sin problemas. Nuestras metas, nuestros sueños que formamos en conjunto pareciera que se alimentaran de ellos. Aunque podamos estar angustiados a causa de nuestras preocupaciones, la experiencia nos ha enseñado que todo lo que vale la pena tiene un costo. Quizás en el fondo estaríamos aún más angustiados y perdidos si no los tuviéramos. Aprendimos que los dos ingredientes básicos de una pareja son: el primero es la verdadera afinidad, esa que lleva hasta sentirse amigo de la propia pareja. El segundo, tener un grado mutuo de atracción sexual. Devemos tentar aprender com os erros dos outros, porque podemos não ter tempo de aprender com os nossos.
45 más. Radio TV. Ven, anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. Estás escuchando A Mitad de Camino. En todas las parejas se presentan algunas dificultades que pueden hacer tambalear una relación. Lo importante es que él y ella estén comprometidos entre sí para resolver los conflictos y así salir airosos de cualquier situación. Lo peor es la falta de comunicación, la intimidad no compartida, diferencias económicas, intromisiones de familiares y amigos, dificultades en la intimidad, por citar algunas de las razones por las cuales pueden crear conflictos. Sabemos que culpar al otro no resuelve nada, pues somos tan culpables por el simple hecho de permitir que nos dañen. Es entender que cada uno es responsable de que la relación funcione o no, que cada uno debe ser consciente de lo que piensa, cree y o siente. Esto lo sabemos hoy, pero vayamos más atrás. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones de nuestra relación que requerían decisiones y acciones? Lo que la mayoría de nosotros hacía era buscar una salida y así evitar un problema que creciera. Lo dejábamos pasar por alto, bajo el ya se le pasará. El seguir este consejo proporcionaba un medio para evitarlo, pero entender que un problema era un trabajo arduo, que requería un planteamiento diferente, no solo de buscar la salida y evitarlos, pero la realidad era que solo buscábamos deshacernos de él, y entre comillas lo lográbamos, temporalmente, pues no dejábamos que se manifestara en su totalidad. Lo reducíamos a una pauta de causa y efecto. Aquí hablamos de los hábitos cotidianos que van generando conflictos pequeños, y poco a poco como la humedad nos iban llevando al desamor. Muchos de nuestros problemas en la relación surgían de nuestro concepto erróneo o mal uso de las palabras, así como las ideas y las esperanzas que teníamos sobre de ellas. ¿Quién no recuerda la expresión? Los celos son un indicio del amor. Estos son los hechos en el terreno del llamado amor. Nos tomamos de las manos y al minuto siguiente reñimos. Nos dirigimos palabras duras, pero pronto nos abrazamos, nos peleamos, después nos besamos y nos reconciliamos. Todo parece que está unido hasta la luz y la oscuridad. En este terreno existe conflicto, confusión y antagonismo. El amor no es nada de eso. Al igual que la oscuridad no puede existir donde hay luz. Los celos y el conflicto no pueden existir donde hay amor. Para algunas personas los celos son la sal que le da el sabor a la relación, es decir, esperan ser celadas. Como en el caso de cualquier otra emoción o sentimiento, los celos que se mantienen bajo control no pueden poner en jaque a una pareja. Y en algunos casos pueden servir de afrodisíaco. Pero cuando se salen de control, el cónyuge celado suele entrar en un estado de asfixia. Y uno de los miembros de la pareja ve cercenada su libertad. Comienza a funcionar todo mal. Los celos en estas circunstancias generan un profundo resentimiento en la pareja burlada. Sin llegar a la infidelidad, los celos son un factor de perturbación en el amor. Nos decían que el amor y los celos iban juntos. Infortunadamente mucha gente lo sigue creyendo. En tal caso, si te liberas de los celos, también te desharás del amor. Aprendemos com os nossos erros e com a ingratidão de algumas pessoas. Amadurecemos com as nossas lágrimas e com o tempo nos transformamos em um ser humano melhor. 45 mais. Radio TV. Lave e Leve Itapema, Brasil.
Estás escuchando A Mitad de Camino. Un sultán decidió hacer un viaje en barco con algunos de sus mejores cortesanos. Se embarcaron en el puerto de Dubái y zarparon en dirección a mar abierto. En cuanto el navío se alejó de tierra, uno de sus súbditos, que jamás había visto el mar y había pasado la mayor parte de su vida en las montañas, comenzó a tener un ataque de pánico. Sentado en la bodega de la nave, lloraba, gritaba y se negaba a comer o a dormir. Todos procuraban calmarlo, diciéndole que el viaje no era tan peligroso, pero aunque las palabras le llegaban a sus oídos, no le llegaban a su corazón. El sultán no sabía qué hacer. El hermoso viaje por aguas tranquilas y el cielo azul se transformó en un tormento para los pasajeros y la tripulación. Pasaron 2 días sin que nadie pudiese dormir con los gritos del hombre. El sultán ya estaba a punto de mandar volver a puerto cuando uno de sus ministros, conocido por su sabiduría, se le aproximó. Si su Alteza me da permiso, yo conseguiré calmarlo. Sin dudar un instante, el sultán le respondió que no solo le permitía, sino que sería recompensado si conseguía solucionar el problema. El sabio entonces pidió que tirasen al hombre al mar. En esos momentos, contentos de que esa pesadilla fuera a terminar, un grupo de tripulantes agarró al hombre que se debatía en la bodega y lo tiraron al agua. El cortesano comenzó a debatirse, se hundió, tragó agua salada, volvió a la superficie, gritó más fuerte aún. Se volvió a hundir y de nuevo consiguió reflotar. En ese momento el ministro pidió que lo alzase nuevamente hasta la cubierta del barco. A partir de aquel episodio nadie volvió a escuchar jamás cualquier queja del hombre, que pasó el resto del viaje en silencio, incluso llegando a comentar con uno de los pasajeros que nunca había visto nada tan bello como el cielo y el mar unidos en el horizonte. El viaje, que antes era un tormento para todos los que se encontraban en el barco, se transformó en una experiencia de armonía y tranquilidad. Poco antes de regresar al puerto, el sultán fue a buscar al ministro. ¿Cómo podrías adivinar que arrojando a aquel hombre al mar se calmaría? Por causa de mi matrimonio, respondió el ministro. Yo vivía aterrorizado con la idea de perder a mi mujer, y mis celos eran tan grandes que no paraba de llorar y gritar como este hombre. Un día ella no aguantó más y me abandonó. Yo pude sentir lo terrible que sería la vida sin ella. Solo regresó después de prometerle que jamás volvería a atormentarla con mis miedos. De la misma manera, este hombre jamás había probado el agua salada y jamás se había dado cuenta de lo que es la agonía de un hombre a punto de ahogarse. Tras conocer eso, entendió perfectamente lo maravilloso que es sentir las tablas del barco bajo sus pies. Sabia actitud, contestó el sultán. Está escrito en un libro sagrado de los cristianos, la Biblia. Todo aquello que yo más temía terminó sucediendo. La moraleja de esta historia es que ciertas personas solo consiguen valorar lo que tienen cuando experimentan la sensación de su pérdida. Os problemas da vida são do tamanho que a gente dá a eles. Eu não levo rancor de nada, mas carrego cicatrizes. 45 más. Radio TV. Hamburguesas Brontos. Deliciosas desde la prehistoria. Ven y descubre las mejores hamburguesas al carbón. De Cancún, Playa del Carmen y Puebla. Estás escuchando A Mitad de Camino. Cuando las relaciones de pareja se están volviendo conflictivas, es común que se empiecen a ocultar cosas que puedan ocasionar una pelea. Empiezan las mentiras, las excusas.
Muchos de estos secretos o algunos de ellos crean sospechas y empiezan las preguntas. Las dudas, la desconfianza, con la posibilidad de que se descubra y se inicie la inestabilidad en la relación. Una de las otras tantas cosas importantes en la relación de pareja es muy necesario que exista la confianza. Cuando ésta se pierde o existen dudas, la relación se va debilitando a tal grado que se pierde el interés y la motivación de continuar con la relación. Cuando un miembro de la pareja se da cuenta que el otro no cumple con los acuerdos, con sus promesas o que constantemente los está violando, pierde el interés, ya que los problemas y las insatisfacciones se están acumulando. Algunas veces la mentira, el engaño o el incumplimiento de las promesas es motivo suficiente para producir el rompimiento de la relación. También en algunas parejas uno de los miembros siempre tiene que tomar las decisiones, inclusive las que tienen que ver con el otro. Esto se puede hacer en una forma directa o a través de manipulaciones y chantajes. En una relación donde hay desequilibrio en el poder, por lo regular hay injusticia y desigualdad, lo que la vuelve inestable de tal manera que la relación se puede romper. Este desequilibrio se da sobre todo en las decisiones que tienen que ver con cuestiones financieras, amistades, actividades de placer, asuntos relacionados con la casa, es decir, por lo común, por situaciones diarias que pueden inestabilizar la relación y provocar su rompimiento. Con el tiempo muchas de las parejas van cayendo en la rutina y el aburrimiento. La rutina es uno de los enemigos más fuertes del amor y de las relaciones. Se habla de lo mismo, se hacen las mismas cosas, hay falta de interés, y es posible que la relación se llene de monotonía. Falta de ilusiones, cuando uno de los dos ya no tiene interés, planes futuros, objetivos, valores, actividades sexuales, es muy complicado que se dé una relación positiva. Esto es más común en parejas que empezaron su relación siendo muy jóvenes. También en parejas donde la comunicación no ha sido muy positiva ni importante que digamos. Ese desgano, miedo de expresar y de escuchar a la pareja, lo justifican con la dificultad de horarios laborables y sus múltiples actividades. Después de un día complicado solo quieren descansar y relajarse. Esto provoca que se acumulen los problemas y una menor disposición para comunicarse o escuchar a la pareja. La mayoría de los problemas no se discuten en su tiempo y cuando salen se convierten en pleitos. Las dificultades de comunicación con la pareja va provocando una sensación de abandono en uno de los miembros. Esta sensación va acompañada de sentimientos de soledad, falta de interés y una necesidad de salir de esa relación o buscar una solución. Cuando se intentan soluciones momentáneas, pensando en mejorar la relación, en realidad lo que se inicia es el rompimiento, ya que ambos miembros empiezan a vivir vidas independientes y con intereses distintos, a tal grado que la pareja puede ser vista como un obstáculo para el desarrollo personal. Todo esto nos ha llevado tiempo en aprender que los problemas comunes suelen ser los indicadores, que es posible hacer cambios en el momento adecuado que nos permitan mantener una relación de pareja sana y positiva. O ciúme é um sentimento complicado. Se não estiver na dose certa, pode criar um grande obstáculo ao amor de quem está apaixonado. $45 y más. Radio TV. Ven, anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. Estás escuchando A Mitad de Camino. Los conflictos es algo común y se dan continuamente.
El estrés por las situaciones de la vida diaria, como los horarios, los hijos, la economía, etc., es también normal en la relación. De igual manera lo es la insatisfacción, ya sea en lo personal o en la relación de pareja, incluso aunque estas relaciones estén fundamentadas con el amor. Para mantener la relación en forma positiva se requiere que la pareja pueda resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana. Y aunque en ocasiones es muy difícil, existen varias reglas que nunca deben quebrarse. La violencia verbal, psicológica o física no debe de ser tolerada jamás, que es poner atención a los detalles más comunes por los que se genera el estrés, los conflictos y las insatisfacciones. Sobre todo darse cuenta si es algo que se está viviendo en pareja con más frecuencia. Esto es un buen inicio para pensar en solucionar y prevenir dificultades mayores en un futuro. Algunos de los rompimientos de las parejas se iniciaron con problemas comunes que se fueron agravando gradualmente, de tal manera que provocaron demasiado estrés, conflictos e insatisfacciones en la convivencia diaria. Al darse cuenta de ellos puedes ayudar a salvar la relación, e incluso si ya se dio el rompimiento, permite reconocerlos si se repiten en otra relación futura. Sabemos que la solución a los problemas de la pareja radica en una buena comunicación, apoyo y entendimiento mutuo, pero también es necesario dedicarnos tiempo. Con los años aprendimos que conocer bien a tu pareja, por dentro y por fuera, es como crear una especie de mapa del amor. Conoce las carreteras, el funcionamiento interno de tu pareja. Aprendimos a siempre hacer preguntas a nuestra pareja sobre cómo se siente y qué piensa. Nos interesamos por conocer los detalles personales. Que esto lleva mucho tiempo y la mayoría de nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente a hablar el uno con el otro. No es necesario que sean conversaciones muy profundas. Nos referimos a los pequeños intentos de la pareja de recibir nuestra atención. Son intentos de conectar y obtener respuestas. Es ver al otro como mejor de lo que es y no peor de lo que es. Es importante incluir una aceptación de parte de responsabilidad al iniciar una conversación. Si se va a hablar sobre un problema hay que mostrar una actitud de estar abiertos e interesados por el otro y por cómo se siente. Ser positivos e iniciar la conversación de forma calmada. Controlar nuestra inercia emocional y también mantener la cabeza fría. En caso de ser la contraparte, la mejor forma de llevar una conversación madura y correcta es callarnos. Ser buenos oyentes, escuchar en forma empática y sin estar a la defensiva. Que en ocasiones valdrá más acabar con la discusión si no va a llevarnos a ningún lado, o tener claro esto cuando iniciamos una conversación, saber si es necesario y vale la pena. Pero si estás pidiendo a la otra persona que cambie algo de quien es, eso no va a funcionar. Ahora aprendimos a aceptar y dejar de intentar cambiar a nuestra pareja. Que lo mejor era focalizarnos en lo positivo que lo compensaba. Sin duda alguna no hay nada que sustituya una comunicación directa, que una de las cosas más importantes de la plática entre dos son los silencios entre líneas. Lo que no se dice se aprende tanto de lo callado como de lo dicho. O sexo é o caminho mais feliz quando duas almas se encontram no amor e fazem dele a chama com que alimentam prazeres infinitos. ...45 y más. Radio TV. Lave, Eleve, Itapema, Brasil.
escuchando A Mitad de Camino. Aparentar amor para así tener sexo o viceversa. Entablar sexo para así asegurarse de las satisfacciones del amor, procurando seguridad, ternura o lo que sea, buscando uno por medio del otro, son actos que garantizan problemas. El sexo como expresión del amor no es problemático. El problema lo creamos nosotros, buscándolo o rechazándolo por motivos equivocados. En la pareja se vuelve problema cuando no coexiste el sexo y el amor. Muchas parejas se niegan a admitir que tienen un problema sexual. Muchos de los problemas se moderan o se resuelven expresando deseos o molestias. El dolor que se evita y la mentira que se reconoce matan y hacen que nuestros problemas perduren. Una persona que posee amor verdadero en su corazón no tiene penas y para ella el sexo no es un problema. Pero cuando se pierde el amor, el sexo se convierte en un gran problema y en uno diferente. Porque nosotros estamos atrapados en él, por el hábito, por la imaginación, por el recuerdo de ayer que nos amenaza y nos ata. Preguntémonos, ¿qué ocurre con las turbulencias de la pasión? Las relaciones amorosas generalmente tienen su origen en el sexo. Y si es lo único que nos queda, se convierte en un problema enorme. Pero por el contrario, si nuestra relación marcha excelentemente, y que cuando entendemos lo que significa ser creativo, religioso y emocionalmente, en todos los momentos, sin duda, el sexo se convertirá en un problema insignificante, o en el mejor complemento del amor. Por lo tanto, no lo condenemos ni intentemos subliminarlo. Simplemente tengamos conciencia de ello, de todo lo que significa. La pasión debe ser comprometida y no suprimida. Esta manera íntima de comunicarte con tu pareja crea un vínculo único. Es la más bella manera de conversar utilizando el contacto físico. Acrecentar la pasión, la intensidad, el romance en tu relación solo se logra a través de la sexualidad y estos son algunos de los beneficios. Se vuelve verdaderamente una relación muy profunda que solo los verdaderos amantes tienen. El sexo en la pareja sin duda es uno de los pilares más importantes en cualquier relación. Por eso es tarea de ambos aprender a reconquistar, seducir, renovar, sorprender, juzgar, compartir, romper la rutina, a fomentar la amabilidad, pero sobre todo la creatividad y el misterio. Recuerden que cuando una gran pasión se apodera del alma, el resto de los sentimientos se apretujan en un costado. Que tengan una excelente semana y como siempre muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su valioso tiempo. Mi nombre es Salvador Ramos y esto fue A Mitad de Camino. No olviden dejar sus comentarios en 45 y más radio y televisión por internet. Este programa está patrocinado por Hamburguesa Brontos, Cancún y Playa del Carmen, México. Ironwood Flooring and Decking, Ottawa, Canadá. Lave Leve Itapema, Brasil. Hamburguesas Brontos. Deliciosas desde la prehistoria. Ven y descubre las mejores hamburguesas al carbón. De Cancún, Playa del Carmen y Puebla. Lave e Leve Itapema, Brasil. Ven, anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. 45 y más Radio y TV. Un estilo diferente. Un espacio dedicado a tu personalidad. Arte,
política, literatura, cine, 45 y más, radio y TV, tu espacio donde se dice lo que se piensa.